Se sigue hablando muchísimo del caso de Diego Fernández Lima en la Argentina, un crimen ocurrido hace más de 40 años, pero que evidentemente han aparecido los restos hace unos meses atrás. Lo que pasa es que se está hablando de un detalle clave, un detalle que podría llegar a salvar a uno de los sospechosos por parte de la fiscalía, que sería Christian Graf, y también su familia, que sería un llamado al 911. ¿Qué pasa con esa llamada? Y realmente, ¿quién la hizo? Cuando se encuentran los restos humanos, dicen que hay una llamada que alerta de que ahí se encontraron restos, que destapaba todo este misterio. Pero realmente, ¿quién fue la persona que llamó al 911? Por un lado, tenemos al abogado de Christian Graf, que asegura que fue su propia familia, incluso creo que decía que la hermana había sido quien llamó o alertó a este número. Lo que pasa es que por otro lado hay un vecino que asegura que fue él el que vio cómo sacaban los huesos de esa obra y que hizo una denuncia que permitió descubrir ese crimen de Diego Fernández desaparecido en el 84. O sea, la investigación dice que se inicia gracias a una llamada al 911 de un vecino, que él vio cómo justo estaban sacando esos restos. Dice, ¿qué es lo que se hace cuando uno está excavando y encuentra restos humanos? Esto es lo que se había preguntado. Aparte, este vecino le hizo una pregunta en esta llamada que duró apenas 2 minutos y medio y dice, ¿qué se hace cuando uno está excavando y encuentra restos humanos? Esto es lo que le preguntó literalmente en este llamado, que me gustaría tenerlo, la verdad, no sé si lo van a filtrar en algunos medios, pero básicamente así es como justo iniciaron esa llamada y obviamente uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Llamada que, como os digo, duró 2 minutos, se registró ese 20 de mayo, poco después de las 2, y del otro lado del teléfono estaba un vecino de la avenida Congreso al 3700 que relataba que desde su ventana él miró y que justo en esa obra Linderas vio cómo sacaban lo que parecían ser huesos humanos, incluso un cráneo. Tenía que los obreros los tiraran para evitar demoras en la construcción e incluso esta persona se supone que llegó a pensar que a ver si realmente iban a descartarlo y aquí no se iba a investigar nada, ¿no? Así que la policía llega allí después de esta llamada, según este vecino, y ahí se construye ese edificio de 10 pisos en el terreno donde alguna vez vivió Gustavo Cerati. También hay que decir que lo atendió Ingrid Cristina Graf, que es hija de la dueña de la casa que estaba en Buenos Aires, así que por casualidad estaba para cuidar a su madre allí, y esta mujer sugería que los huesos podían ser de una antigua iglesia de la zona. Su hermano, luego Christian Graf, que es considerado el principal sospechoso de los hechos, sumó otro tipo de hipótesis, una vieja que caballeriza, también lo de la iglesia creo que habló de ella, tierra traída para nivelar el jardín, si podrían ser huesos de algún monje o algo así. Bueno, en verdad muchas cosas que salieron y muchos detalles que llamaban la atención de todo esto. Pero aún así, lo que dice el abogado es que es Christian Graf, o bueno, más bien su hermana, la que llama al 911. Pero por otro lado tenemos a un vecino que asegura que fue él quien llamó. Vamos a ver un poquito de lo que declararon más excompañeros de Diego y ahora seguimos hablando de esto. En el club, y lo que conocían son los amigos que teníamos en el club. En esta cancha, Diego Fernández Lima jugó durante 4 años. Fue el lugar donde Armando Mainoli fue su compañero de equipo en excursionistas y lo vio por última vez. Y a Diego lo recuerdo como un chico muy divertido, una persona muy empática, un chico que siempre tenía la sonrisa a flor de piel y en la punta de los labios. Él siempre se manifestaba alegre y siempre tenía el chiste ocurrente. La amistad con Diego había comenzado antes, en el baby fútbol de excursionistas. Hoy, 41 años después, Armando recuerda cómo se enteraron de la desaparición de Diego. No vino a entrenar 1 o 2 días y enseguida vino el padre, estuvo hablando con los padres que estaban encargados de la actividad y con los entrenadores y nos preguntaron si alguno de nosotros habíamos estado con él, si lo habíamos visto. Eso sí recuerdo, básicamente lo que recuerdo es que los entrenadores nos preguntaban si habíamos estado con él y que estaba el padre.
que se nos da obviamente muy desesperado. Las fotos del equipo muestran a Diego Fernández Lima en el año 84, con el shortcito y la camiseta número 19 de Excursionistas. En esa foto, Diego tiene a su cuello un cordón, el mismo que fue identificado junto a los huesos en el fondo de la casa de la familia Graf. No es lo mismo la sociedad ni los medios de información del 1984 que los que encontramos ahora en el 2025. Nosotros en esa época me acuerdo que estaba la hipótesis de que se lo habían secuestrado para sacarle los órganos o pues se lo había llevado a una secta. Pero era porque era la hipótesis de muchas situaciones parecidas que había como en ese momento. Armando hoy es abogado y reclama justicia, pero fue presidente de Excursionistas, donde el recuerdo de Diego sigue imborrable. La verdad es que las hipótesis que tenían en aquel momento eran durísimas, ¿eh? O sea, que si secta, que si órganos, etcétera. Obviamente siempre hay ese tipo de hipótesis y, bueno, en aquella época, ¿no? En el 84. Aquí vemos todo este equipo excursionistas que le dedicaron muchos homenajes, muchas palabras a este chico, a Diego Fernández, y bueno, aquí lo vemos también a esta persona que lo conocía. Sé que no vamos a encontrar justicia porque como abogado sé que está prescrita la acción por el tiempo pasado, porque el tiempo que pasó es mayor a la pena máxima, pero más allá de eso, lo que me parece que es bueno tratar de mantener la noticia viva hasta que podamos darle un cierre definitivo, como ya te dije, no con la justicia que uno quisiera tener, pero por lo menos sí entendiendo qué pasó y con el repudio social a quienes perpetraron este asesinato. Bueno, dejarlo vivo en los medios de comunicación, eso se está haciendo también en YouTube. No he visto muchos youtubers hablando del caso, eso sí me parece raro, sinceramente. Es como que, no sé, los youtubers como que están aún con otros casos anteriores y tal. Y a mí, sinceramente, me gustaría que se pusiesen un poco con este caso, porque prácticamente somos los únicos que estamos hablando de este tema, ¿no? De Diego Fernández Lima, sacando todas las noticias y, bueno, me parece que sería bueno que otros youtubers también compartieran un poco de sus apreciaciones y lo que creen que pudo pasar aquí en este caso, ¿no? Los medios de comunicación sí que están a tope con el caso. Vamos a ver un poco de otra entrevista que le hicieron al hermano. Aquí lo tenemos con el mapa de cuando fue visto por última vez. Infobae, que es uno de los medios que más info tiene, ¿no? del caso. ¿Eras menor o mayor? Ese vacío, ¿cómo fue para vos, para tu familia? Y fue muy duro, son 41 años de angustia, de espera, porque no es que para nosotros Diego murió hace 15 días cuando nos enteramos, no es que murió hace 41. Nosotros tenemos la esperanza de verlo, Diego. Mi mamá hasta hace 10 días se asomaba siempre a la ventana a ver si Diego viene, o el teléfono de línea que nunca quiso dar de baja, por si llama. Pero bueno. No. Claro, ¿y cómo fue el momento en el que te avisaron que había pasado lo que pasó? Que primero fue una noticia, un artículo periodístico. Bueno, gracias a Gustavo Cerati. Claro, porque él vivía en la casa del al lado, sí. Pasa que la noticia primero decían que en la casa de Gustavo Cerati, pero en realidad era al lado. Gustavo no tiene nada que ver con esto. Claro. Pero bueno, gracias a Gustavo fue el canal para que se hizo famoso, se hizo viral y público, y bueno, y ahí yo la verdad que escuché la noticia, pero no la asocié. ¿No la asociaste? No miro tele, miro deportes, no miro tele. Claro. Y mi cuñado empezó a leer más información del equipo de antropología forense, y ahí llamó a mi sobrino y había muchos datos que coincidían. Había 3, 4 datos que podía ser Diego. Claro, claro. Y ahí... Qué increíble que hubo un periodista que creo que fue... A ver, también para la familia tiene que ser increíble que 40 años después llevan buscando a su familiar, ya sea hermano, hijo, etcétera, y justamente se encuentran que hay un cuerpo en la casa colindante a donde vivía Gustavo Cerati. De repente, caso mediático que aparece en los medios, y luego hay unos datos que parecían pertenecer a este chico, y cuando finalmente ya se da por hecho que es él, tiene que haber sido un shock tremendo. Un shock brutal. Creo que es Virginia Messi. Vamos a darle el crédito de Clarín. Creo que
viste cuando te llega el dato bueno, la casa al lado donde vivió Cerati, de ponerlo en un título que convoca mucho más. Ajá. ¿Entendés? Llama Alguien más la dijo, atención, bueno, claro. esta historia tiene estos condimentos que ya es potente de por sí, pero además al lado vivió Cerati. Y ponerlo en el título le da amplifica de una manera que todos nos detenemos. Es que gracias a eso yo creo que estoy, bueno, dentro de toda esta tristeza, dolor, sé dónde está mi hermano, ¿no? Y claro. Me encantaría, vamos a poder despedirlos en algún momento, los restos, cuando me entreguen. Pero bueno, fueron 41 años y queremos ahora saber qué pasó, por qué. Claro, que es lo Está que... bueno en todo el tema de la justicia, esto que es muy raro. Sí, ahí hoy la última información es que fue citado a declaración Ayer como imputado. Sí, ayer me comunicó el fiscal que... Cristian Graf, ¿no? Es el Sí. Cristian Graf. Sí. ¿Él era amigo de tu hermano? Bueno, gracias a todo esto, todos los compañeros de Diego de ese momento se pusieron en contacto con la fiscalía porque para declarar, gracias a ellos nos dimos cuenta que eran compañeros del colegio. Claro, eran compañeros En del el colegio. 36, sí. ¿Por qué ustedes en el momento no lo No lo sabían? No, Claro. nunca tuvimos en el radar a esta familia, a este nombre, nada. Nunca. Ah, Hasta que antes que salga esto a la luz de los medios, bueno, con el fiscal estamos viendo por qué Diego estaba en esa propiedad. No sabíamos por qué. Y salió a la luz y ahí se contactaron hay chicos viviendo en el exterior. Ya chicos, son... sí, gente. Pasa de que yo mi 50 hermana lo años. tengo con la imagen de 16 años, que es la última foto de remera naranja. Yo no... Claro. ¿Te acordás La que cuál es el conocemos último todos. momento? Claro. ¿Te acordás el último día que viste a tu hermano? Y fue la noche anterior, porque yo cuando él salió de casa al mediodía comiendo la mandarina, yo estaba en el colegio. Claro. No lo vi ya después. Cenaron nunca más. juntos el día Sí, sí, anterior. sí, como todos, la familia, como cualquier familia común, creo. Javier, vos dijiste que tu cuñado le avisó a tu sobrino y empezaron a hilar y conectar esta historia. ¿Hablar de Diego era algo que se daba a diario en tu casa? 41 años hablando de Diego todo el tiempo. Yo no hubo un día que no pensaba en Diego. Ninguno de la familia, obviamente, ¿no? Sí, se hablaba con mi mamá. Bueno, mi mamá tiene 87 años ahora, pobrecita. Entiende hasta ahí, pero... Y bajó generaciones, porque tu sobrino también entonces hizo... Mi sobrino, mis hijos son más chicos. Claro. La vida sigue. Claro. Claro. Vos tenés 49. Gracias, 51. 51. Estoy haciendo la cuenta porque 1984, 10 años. Yo soy del 73. Claro, tal cual. Cual. ¿Y tu mamá cómo está ahora? A ver, hubo mucha gente también que me preguntaba el tema de la prescripción por un lado, que en Estados Unidos que no había prescripción y que esto no tenía sentido porque justo hace unos meses es cuando se reconoce que es el cuerpo de este chico, de Diego Fernández, y por otro lado que había que analizar realmente por qué hicieron justo la pileta ahí, o sea, la piscina, ¿no? Porque le da toda la sombra, o sea, tiene un paso como muy estrecho, como muy incómodo, y que sería por algo que lo pusieron ahí, que eso es algo que justo que habría que investigar si no era porque sabían que ahí estaba el cuerpo, ¿no? Básicamente porque pareciese como que no les daba la medida para hacerla más atrás, porque si no iban a encontrar a Diego. Aparte sería como un poco ridículo que lo hubieran terminado allí para luego trasladarlo y enterrarlo en una propiedad privada donde había gente, y justo de un compañero. Parece prácticamente ilógico. Obviamente pidieron justicia por Diego y su familia, pero a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Quién está encubriendo a quién? Y es raro, ¿no? El tema de la piscina y cómo ese terreno, cómo podrían haberlo hecho de esa forma, ¿no? Ahí, tiene muchos altibajos, se entiende hasta ahí un poco, bueno, el tema de todo esto de la justicia, ayer traté de explicárselo, pero bueno, está angustiado. Ahora dejé ¿Vos se lo llorando. contaste? Sí, estoy con ella. Y ahora se quedó con la fotito llorando un poco. Le digo, no quiere llorar porque estoy yo. Y yo no quiero llorar porque está ella. Claro. Y le dije llorar porque tenés que descargar. ¿Sentís que ya está, el duelo lo empieza ahora, digamos? Y que hasta nosotros ahora estaba empezamos. esperando. Sí, nosotros empezamos desde que nos enteramos, ¿no? Fue un Claro, poquito antes sí, de los sí. medios. Porque, bueno, la fiscalía. Se acercó a ustedes antes. Claro, sí, obvio. Y empezamos el duelo ahí. Sí. ¿La fiscalía te avisó a vos? ¿Le avisó Sí. a tu hermana? A mí. ¿Sabes qué? Lo que no ¿Y la entiendo... esperabas? La noticia, Sí. la verdad que no, porque yo quería que esté vivo. La esperanza es lo único que se Claro. pierde, la verdad.
yo sabía que muchos años, yo pensé que era algo del proceso, que por él que estaba con un amigo equivocado, y por él es amigo en política, viste que antes decía que se A pesar que su desaparición tenía que ver con la dictadura. Es lo que en mi cabecita fui creciendo con eso, porque... Bueno, era el Diego- 84. Claro. Sí, podía No, ser. era... Diego jugaba al fútbol, si no estaba en Excursio, estaba en el colegio, sino en casa, porque vivía en Excursio. Claro. Jugaba al fútbol. Y por eso pensamos que no era él, sino algún compañero equivocado, Sí, pero no. Bueno, compañero había, pero no en este tema político, ¿no? Es que A ver, también otra cosa es que Diego adeuda historia de primer año en el 82, sin embargo luego pasa el segundo año, en el año lectivo del 83, le quedan 2 previas de ese año, que es matemática e historia. En el 83, en segundo año, lo cursa con Christian Graf, que es el principal sospechoso. A Diego le va muy mal ese año, llevándose 5 materias que serían lengua, matemáticas, historia, dibujo técnico y luego física. Y nunca se presenta a rendirla, salvo lengua, en el que luego saca un 1, con lo cual, acumuladas con las previas del 82, repite ese año. Christian Graf pasa adeudando solamente historia. Luego tenemos las instancias de diciembre y marzo que no las aprueba, con lo cual se queda como previa. En el 84 Christian Graf comienza el tercer año y Diego segundo año otra vez. Diego empieza a remontar sus calificaciones, salvo por historia, ya que en el primer trimestre tenía un 3 y a su vez Christian, que tenía buenas calificaciones en su primer trimestre, salvo historia, que tenía un 2. Ambos debían sacarse de encima la previa de historia, Diego la de primer año y Christian la de segundo. Luego ambos fueron citados, o sea, se anotaron para una posibilidad de rendir sus previas el 24 de julio del 84, que sería 2 días antes de la desaparición de Diego. Diego no fue, pero Christian sí, y ahí se sacó una. Las preguntas que hay que hacerse también, ¿habrían estudiado juntos los dos? ¿Se habrían pasado algunos apuntes? ¿El profesor o la profesora les dijo de rendir juntos en el mismo aula? Diego faltó y por eso Christian Graf se sacó un 1. Luego Graf aprobó con 4 en diciembre del 84 la materia historia adeudada del 83, pero en tercer año del 84 no pudo remontar nunca la asignatura de historia. A plazo tras a plazo y ausente en la última llamada, la única asignatura que le fue tan mal en ese año, ausente en historia en la instancia de recuperatorio en diciembre. Pero realmente por eso fue ese cambio de escuela. Quizás otra teoría más es, ¿no podría llegar a recordar a Diego a través de esa asignatura? El chico desaparecido Diego. No sé. Obviamente aquí es un poco apreciaciones a grandes rasgos, ¿no? que tienen algunas personas. Lo que no entiendo en la cronología es cuándo entra el equipo de antropología forense a hacer su trabajo. ¿En qué momento? O sea, ¿aparecen los huesos? Tengo entendido que aparecieron los huesos, Sí. el capataz llama a la policía, Sí. la policía ya llaman al fiscal, Sí. y el fiscal ahí da la orden del curso. le da claro, porque había Claro. restos humanos. Y entonces en un momento se llega a la certidumbre de la identidad y ahí les comunican a ustedes. Claro, bueno, mi cuñado empezó, bueno, después se comunicó con la fiscalía, Ajá. ahí nos mandan al equipo y le sacaron sangre a mi madre. Y daba 100%. Ah, Casi 100, creo. sí, Claro, sí. claro. Es Diego. Porque el equipo de antropología forense, al principio, a través del análisis de los huesos, logra determinar un montón de cosas, digo, desde el rango de edad, del sexo. Claro. Y como ellos los machean porque ellos además van y dicen, creo que por la ropa, por el reloj que había aparecido y demás, por algunas cosas que se empiezan a decir, el sexo, la edad, es que ellos piensan que puede ser Claro. Diego y ahí Claro. se reúne. O sea, lo que quiero decir es que el trabajo del equipo de antropología forense fue clave Maravilloso. para que ustedes Ah, pudieran claro. pensar que ese podía ser Diego y acercarse, porque si no, Claro. la fiscalía buscan un mar de posibilidades. Claro, Sí. si el equipo de antropología forense decía un hombre de 60 Claro, lo años, descartaban. ya descartado. Exacto. Y esto les permitió a ustedes Aparte hacer la zona. asociación. La última vez que Sí, la vieron a Diego ubicación. estaba a 5 Claro. cuadras. La última vez que lo vieron en vida, con vida, estaba a 5 cuadras de ahí, Diego. Y a Graf usted lo tenían en el... O sea, esto que vos decías, nunca, no era un amigo íntimo, no era conocido, Nosotros no lo tenían no. en la... Nosotros no. De todos los compañeros, cuando salió la noticia, sí, ahí saltaron todos a declarar espontáneamente. ¿Y hablaron de algún posible conflicto, alguna situación? No. Todavía no se sabe. No se sabe, hablan con la está todo en la causa, ¿no? Porque uno siguiendo
la línea de la historia de las últimas 24 horas, cuando apareció todo lo que plantea el fiscal. Ojo, porque si realmente saltaron y hablaron de Christian Graf, yo creo que aquí tiene que haber algún tipo de testimonio, alguien que se acuerde que pudiese llegar a haber un problema entre estas dos personas. Yo personalmente creo que ya está dentro de la causa, pero por ahora no se ha filtrado. Que es sumamente interesante lo del fiscal, ¿no? Porque lo contamos, ¿no? Si fuera que investiga un homicidio, ya prescribió. Entonces no tiene posibilidad de ser investigado porque prescribió. Lo investiga solo para darle una verdad a la familia. Pero el fiscal intenta probar que existe un delito de permanencia, de encubrimiento permanente. El encubrimiento... El encubrimiento... sí, justo ayer Kaplan lo contaba en Infobae envió a la tarde. El delito de encubrimiento lo cita el día en el que él le dice al capataz, acá tiraron tierra, le miente sobre el origen de esos huesos. Claro, Graf desarrolla una hipótesis diciendo, no, esos huesos pueden haber... Acá hace unos años se hizo un relleno del terreno, trajeron tierra en un camión, los huesos deben haber venido ahí. Y ahí el capataz dice, bueno, sí, pero no puede estar... Eran todos los huesos en orden, o sea, sería un hueso suelto si fuera tu teoría, y no es lo que encontramos acá, además había como un pocito, creo que es lo que... Siguiendo esta idea, todo indica que Graf está muy interesado en que... Estaba muy interesado en que no pasara nada. Sí, porque lo que declaró el capataz, tengo entendido que sí, que fueron esas 3 excusas muy seguidas. Fue cambiando la excusa, ¿no? En brindar una historia que explicase... Sí, y por desviar la investigación, ¿no? Porque ahí no hubiera intervenido el equipo argentino de antropología forense, no se hubiera determinado la edad, ustedes nunca hubieran, no estaríamos en el lugar que estamos hoy. No, por eso, claro, agradezco, bueno, el capataz, el albañil, todo eso fue fundamental. Claro. Dale. No, quería preguntarle sobre Graf también, que no lo conoces, pero a partir de lo que has visto ahora, entiendo que también lo van a llamar indagatorio, o sea que va a tener que declarar. ¿Crees que qué idea tenés vos sobre esta persona y el rol que pudo haber tenido con la muerte de tu hermano? Y es muy compleja, no quiero culpar a nadie, ¿no? Está la justicia averiguando eso, el abogado, no quiero... Claro. Está lo que sé que mi hermano hace 41 años apareció muerto, enterrado en la casa de una familia que lo conocía. Claro, tal cual. Al final es eso lo que estamos viendo. Aparece un cuerpo de este chico, tenía 16 años... Y esta persona lo conocía. Que lo conocía, está claro, ¿no? Dice, bueno, es que ni se acuerda de él. Bueno, extrañas declaraciones. Muy extrañas. Oye, también yo otra pregunta que me hago, aunque hayan pasado tantísimos años. Dentro de la casa, si realmente creen que fue ahí el crimen, tuvo que haber sangrado mucho dentro de esa casa, ¿no? Si lo apuñalaron ahí, tiene que haber habido también algún tipo de grito de resistencia... si participaron varios o no, pregunta. No sé, obviamente tendrán que analizar esa casa y ver si podría llegar a haber algún tipo de resto, ADN de este chico, si estuvo en esa casa en algún momento. Veremos ahí si puede haber más informaciones, ¿no? Por ese lado que salgan del caso de Diego. Chucky, ¿me escuchás? Sí, a ver, se cortó. Sí, vamos a hablar con Cristian. Antes de declarar, fue estudiante de medicina. A las 2 palabras queda horrible decir los huesos. Espero no lastimar con esta descripción a la familia de Diego. Los restos, ¿no? El cuerpo. Se le vinieron encima la tercera palada, según nos contó uno de sus compañeros, y él inmediatamente se dio cuenta que eran restos de una persona, es decir, que eran restos, que eran restos humanos, sí. Puso estacas y la cinta de peligro. Sí, te digo la verdad, este pibe es casi un héroe para la familia, ¿no? Y sí. Porque la verdad lo primero fue fortuito, pero lo que vino a continuación del hallazgo es de un gran compromiso por la verdad, ¿no? Y de disciplina, responsabilidad, decir, che, no, paremos que acá algo pasó. Sí. Presentaron todo y hoy declaran un rato, ¿no, Cristian? Exactamente, tiene que ir acá. Cristian, tengo entendido que habló también con Javier Fernández, el hermano de Diego. Lo tengo por teléfono, ya voy a hablar con él. Chucky, querido, ¿cómo te va? Acá el pelado, un gusto hablar contigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Te molesta que te diga Chucky o te digo Cristian? Decime vos. No, como sea. Bueno, Chucky, querido. Bueno, a la segunda palada se vinieron los restos. ¿Cómo fue eso?
Sí, estábamos trabajando normalmente y bueno, apareció el difunto ahí. ¿Y qué es lo Nadie primero? esperaba, pero bueno. ¿Se te vinieron como encima, cerca de la pala, un conjunto de huesos, no? No, realmente estábamos excavando y apareció el hueso y por cierto también para saber qué era empezamos a excavar un poco y ver que era hueso de un animal o jamás pensamos que iba a ser de estos humanos. ¿Vos inmediatamente te diste cuenta que eran huesos humanos porque habías estudiado medicina? ¿Es así esto? Claro, sí. ¿Y qué le dijiste a tus compañeros ahí cuando encontraste esto? Y nada, empezamos a ver qué podíamos hacer porque era raro que aparecieran huesos ahí en un patio. ¿Y tus compañeros qué te dijeron? Sí, para dejar ahí nomás y bueno, la vecina llamó a la policía y ya vinieron los forenses y eso. ¿Vos hablaste en algún momento con Cristian, el dueño de la casa de al lado, Cristian Graf? No, nada, solo ni le conocía a él. Solo saludábamos y... Le conocía como vecino, nada más. Claro. Y entre la tierra apareció un reloj también, ¿no? ¿Pudiste ver un reloj marca Casio? Sí, eran las pertenencias que tenían el cadáver en el... Cristian, ¿dónde estabas excavando y dónde apareció el cuerpo de Diego? Ahora sabemos que era Diego, pero ¿dónde era? ¿A la altura de qué parte de la obra? Estaba en la medianera, o sea, la parte era de los dos terrenos, pero estaba al lado del vecino, no era al lado del ¿Dónde está la pileta más o menos del otro lado? ¿Dónde no hay una pileta? Sí, más o menos por la mitad. Ahí. Claro. Y ustedes fueron a hablar con él, laburando ahora, como todo trabajador, le está metiendo su servicio, por eso se escucha mal. Ahora, Chucky, vos cuando delimitaron el lugar, ¿le dieron aviso a la policía y alguien fue a hablar con el vecino o no? Porque vos te diste cuenta que venía de la casa del vecino, ¿no? Sí, o sea, todos los que estábamos ahí no dimos cuenta, sí. Estuvimos ahí mientras que vino los forenses, mientras que levantaron los restos y fuimos a declarar y todo eso, pero nada. Ya siguió la investigación y nosotros quedamos sin... ¿Ya declaraste? ¿Ya hablaste con el fiscal o no? Bueno, cuando encontramos sí, pero todavía supuestamente ahora no. Claro. Todavía no me citaron. Y ahora, todavía no lo citaron, todavía no te citaron. ¿Y ahora dónde estás laburando, Chucky? Acá en la empresa de San Martín. ¿Dónde? ¿Estás laburando en otro lugar? Sí, en otro lugar. ¿Y no sabes cuándo tenés que ir a la fiscalía? No, todavía no, a mí no me paga nadie. ¿Sabés de compañeros tuyos que hayan ido a la fiscalía? ¿Cómo? ¿Sabés de compañeros tuyos de la obra que hayan ido ya a la fiscalía, Cristian? No, desconozco legalmente. Con la familia de Diego, con el hermano sobre todo, ¿pudiste hablar? ¿Tuviste contacto con ellos o tampoco? No, con ellos no hablo, o sea, no. Yo me dedico directamente a ir a hacer mi trabajo ahí, ¿no? Sí, a laburar, claro. Y probablemente tengas que volver a este lugar, ¿o no? Porque la obra está habilitada, se va a hacer el edificio ahí. ¿Cómo es eso? ¿Qué sabes al respecto? Sí, seguro que hemos visto cómo... O sea, se maneja de otra forma. Claro. Ahí tiene que entrar primero los carpinteros, después la parte material o los albañiles. Claro. Chucky, por último, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando te encontraste con este cuerpo? Sí. ¿Qué A mí, por ejemplo, más me llamó la atención fue la forma que estaba enterrado. No era normalmente como se enterraría a un muerto así, derecho. Para ver, ¿y cómo se enterraría un muerto? ¿Cómo es eso? A ver. Y
en ponerle que en ataúd, así acostado derecho, ese estaba tipo acurrucado, no era una posición normal. Ah, estaba como una posición, no tenía bolsa y estaba como una posición fetal, digamos. Ponerle que así. ¿Estaba desmembrado? Perdóname la pregunta. No, la verdad que ni idea, porque como que estaba abrazado en la tierra, no sabía cómo estaba. Ya O sea, estaba a medio ver. podrido, algunos huesos, no sentía tocar mucho, se deshacía ahí. A ver, era un cuerpo, había sido una persona alta, que lo habían como doblado. Perdóname la pregunta, pero estoy tratando de imaginarme cómo pudo haber sido o qué querés explicar cuando decís que no era como que lo habían doblado. Sí, por la posición que estaba, poniendo el fémur y los brazos estaban cerca del donde están los pies. Bueno, Claro. no es que estaban separados. Sí, está en una posición fetal, entiendo. Sí. Chucky, yo no te quiero robar más tiempo. La verdad que tu laburo ha contribuido enormemente a la búsqueda de la verdad, porque si vos no hubieses frenado la obra, hubiesen presentado todo, capaz que esto quedaba absolutamente en la nada. Así que has colaborado fuertemente para esclarecer esta situación. No pasa nada. Bueno, Vale. abrazo grande. Cristian, el albañil que encontró el cuerpo de Diego Fernández, según lo que nos cuenta, estaba en una posición fetal, sin ningún tipo de bolsa, nylon. No, y ni tampoco nada. lo que dijo era que no lo habían sepultado como en un ataúd, digamos. O sea, no era evidente. La pregunta iba, evidentemente lo pusieron en ese lugar porque querían deshacerse del cuerpo, querían ocultar el cuerpo. Sí, y No quedan dudas. por lo que cuenta, uno puede inferir que lo hicieron también de forma torpe y apresurada, Sí, ¿no? y de acuerdo con lo que tenía en la mano, ¿no? Fue algo del momento, por eso... A ver, 1,20 de largo tenía el pozo El donde pozo. fue enterrado, 60 de ancho y 60 Claro. de profundidad, 30 centímetros hablamos. Sí, acompáñame, Cara, vení, seguime. Vamos a la pantalla a tratar de terminar. Voy para aquel lado, así no tengo que caminar tanto, Carao, querido. Si cambió algo en la escena, la escena del crimen sería esta, ¿no? Frená por acá. Esta sería la escena del crimen. El cuerpo estaba en este lugar. Ah, Acá. claro. ¿Ves Ahí. esta tabla? Sí. Una de estas tablas es la que se ve en la imagen que consiguió la producción de La Nación, como que acá estaban trabajando, en este sector, y el cuerpo fue ahí bien pegado a la medianera. Sí, evidentemente después del cuerpo hicieron como una suerte de vereda, ¿no? ¿Ves? Ahí está el lugar que aparentemente coincidiría. Sí, si no es la pileta, es entre la pileta y la vereda, ahí, o debajo de la vereda. Pero, a ver, la imagen esta es de ahora. Sí, es Esta es en vivo. Dame la vereda. Si fuese debajo de la vereda se hubiese desmoronado, ¿no? Claro, ¿No? claro. ¿Coincidís? Sí, pero por lo que dijo Cristian es acá. Claro, en ese pedacito, sí. Y por también lo que marcó Daniel. Sí, ahí se ve que hay como tierra removida. Acá. Ahí está. Mirá lo del viernes. Sí. Ahí está. Esto es vivo y eso es lo del viernes. Sí, la obra está Es igual, ahí. evidentemente no ha habido mucho cambio. Ese es el lugar que marcó Daniel. Y este es el lugar donde se desmoronó, ¿no? Se ve que Aparentemente sí. evidentemente lo han enterrado ahí, ¿no? Y después habían llevado tierra para cubrir el lugar, lo cual es lógico teniendo en cuenta que querés tapar algo. O sea, mirá, estoy pensando en lo macabro de esta familia, ¿no? Probablemente hasta se hayan olvidado dónde hicieron el pozo, porque no lo cubrieron con una vereda. No hay una vereda arriba donde estaba el cuerpo. Hay tierra. ¿Sí? Por lo que se cree es en este lugar, ¿no? Queremos que sea en este lugar. Por lo que marcó... Y que cayó el cuerpo de este lado. Exactamente, por lo que marca Daniel. O ahí como decía también, quizá mitad de la pileta. Que eso lo dijo recién Cristian. El pozo tenía 60 centímetros. De profundidad
por 60 centímetros de ancho y 1,20 de largo. Ahora lo pegan bien a la medianera, bien a la división. Sí. Lo que me llama la atención también es el lugar, ¿no? Porque el terreno... Pegado a la casa está. Sí, pero además la mitad del terreno. Si volvemos con el dron, vas a ver que el terreno tiene más. Sí. Sí. Y además me parece que tiene construcciones más modernas. Pareciese ser esa parte alta y ese quincho del fondo o esa galería del fondo. ¿Ves que sí, eso parece igual no abarca todo el largo de la propiedad que donde se estaba haciendo la obra? El terreno termina acá y la propiedad donde estaba... Sí, porque tiene un centro de manzana, ¿no? Tiene como un centro de manzana. Parece que esta parte parece una construcción nueva, ¿no, Caraba? Sí. Más moderna, digo. Y me llama la atención para qué sirve este aire acondicionado, ¿no? Acá. ¿Para qué? Y ahí se ve el tránsito. Pero este fue el lugar. Ahí me iba a acercar, este fue el lugar, mira. Acá. Sí, es impresionante el dron. Ahí se ve toda la guardia periodística en la puerta de la casa. Diego Oteros, el operador de dron. Es impactante la imagen. El edificio, la obra está habilitada porque Abigail nos mostraba ayer que el cartel que está habilitado, ahora Lola seguramente... Perdóname, Esteban, acá se ve bien la tierra removida de donde estaban trabajando. Sí, es perfecto. Ahí. Es entre la pileta y la vereda. Exactamente. Es entre la pileta y la vereda. Ahora, si en esta casa no hubiese vivido Gustavo Cerati 1 mes, 2 meses o 3 meses, capaz esto quedaba absolutamente la nada. No tengas duda. No tengas duda. Porque el que alerta sobre la situación es el sobrino de Diego. Claro. Que es el hijo de la hermana. Sí, sobrino o primo. No, sobrino. Sobrino, Eso fue lo que dijo Javier. Sobrino, que es periodista y sociólogo, es el que le dice al papá que podía... Él había escuchado la historia del tío por la familia. Sí, claro. Y le avisan y ellos van a la fiscalía. Y cuando ellos van a la fiscalía, ahí a inmigrantes, les cierra perfectamente la historia. Entonces convocan a Bernabella. Bernabella Lima es la mamá de Diego. Ella es la que aporta la muestra de sangre, extraen muestras de tejido de los restos óseos y ahí confirman 100% que el cuerpo encontrado en la casa de la familia Graf era de Diego Fernández Lima. Después el fiscal empieza a ahondar sobre la cuestión del colegio, el ENE número 36 que está en la calle Balivian, ENE número 36 Almirante Brown. Y ahí se determina el nexo también. Sí, a ver, Lola está trabajando en el lugar. Lola, la obra está, ayer lo mostraron, está habilitada la obra, pero la misma se frenó, ¿no? Ahí está, mirá. Este código, sí, obra con permiso otorgado. Bueno. Exactamente, ahí podemos ver el cartel que habilitaba la obra y al ladito nomás la casa donde actualmente está Christian Graf y donde vive también la madre de Christian Graf. Pero no hay laburando nadie. Hay cámaras de seguridad, la casa. No, por el momento no hay trabajando nadie. Si se pueden ver, están las cámaras de seguridad. Sí. Esas cámaras de seguridad que tiene ahí la casa, no sabemos si funcionan, por lo tanto, no sabemos si ellos, los que viven adentro de la casa, si es Christian, si es su madre, no sabemos si ellos pueden ver el afuera o si la cámara está sin funcionamiento. Pero la cámara por lo menos ahí la vemos. Sí. Ahora, lo que también estuvimos charlando... ¿Había taller mecánico ahí o no? Es que nos decían... Sí, exactamente. El taller mecánico funcionaba acá en Portón Verde. Sí, tenían motos. Ahí está. Tenían 2 motos adentro del taller mecánico que funcionaba allí dentro de ese Portón Verde. Creo que se llamaba Cogla Motos el lugar. O algo así. Exactamente. Mira, ahora podemos ver la reja, continúan por supuesto las persianas bajas y lo que estamos viendo ahora son, digamos, las cintas donde los vecinos habían colgado estos carteles el día de ayer. Y la familia los sacó. Carteles. Exactamente, se presume que lo sacaron aproximadamente a la noche, ya cuando esta zona no había nadie, donde hay menos tránsito, donde hay menos personas, donde no corren tantos vecinos por la zona, que removieron los carteles que estaban aquí pegados, que decían justicia por Diego, que decían el dolor de una madre no prescribe. Eso eran los carteles que empezaron a colocar lo cual es cierto, ¿no? En la reja del inmueble. Lo cual es cierto, que no prescribe, pero la acción penal, a veces mucha gente se enoja cuando lo decimos. La acción penal sí.
lo dice el Código Penal, de última habría que enojarse con los legisladores que lo sancionaron, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, yo estoy describiendo esta situación. La familia lo tienen claro también, ¿no? Sí, la familia lo tiene claro, Javier lo tiene claro. Hay un montón de cosas que a uno le parten el alma, pero yo me detengo en el padre, ¿no? Con su libretita muy humilde, muy prolijo, muy puntillosa, anotando nombres, lugares, haciendo de investigador privado y llevando todas las anotaciones desordenadas para ver si podía encontrarse con la verdad. Y se fue sin saber absolutamente nada, ¿no? Los grupos de WhatsApp de los excompañeros hoy. Porque los excompañeros están mandando mensajes entre ellos, como hablabas con Horacio. Sí, es probable. La dinámica del grupo en esa época, también en el contexto que marcaba Armando Mainoli, los grupos de WhatsApp están al rojo, están en llamas. Sí, imagínate está la familia Graf que convivió durante 40 años, 41 años con un cuerpo, a sabiendas de que había matado a alguien y tenía el secreto intramuros, ¿no? Intramuros técnicamente y desde el punto de vista social dentro de la familia también. Ese secreto que se rompió, que saltó a la luz. El 20 de mayo. El 20 de mayo por una cuestión... fortuita. Sí, absolutamente fortuita. Es más, calculo que hasta la familia Graf debe haber pensado, bueno, ya está, no se enteraron a todos, pasaron 40 años, ya está esto, ¿no? Exacto. Se me ocurre, ¿no? Porque evidentemente ni siquiera tendieron ninguna maniobra para deshacerse de esos huesos durante 40 años. Es horrible esto plantearlo. Pero se creyeron tan impunes, ¿no? Bueno, se olvidó todo el mundo, ya está, ya pasó. El cuerpo de Diego Fernández Limia apareció en ese lugar. No hay más que, a ver, siempre hablan de la importancia que es encontrar el cuerpo o la marca de que alguien estuvo. Acá ya está, lo compromete eso. Sí, hay que ver. ¿Sabes que no tienen defensa? El motivo, sí, el móvil y la mecánica de muerte. Yo creo que lo habían matado dentro de la casa. Para mí también. Sí, es muy porque si hubiese sido en la vía pública, alguien podía haber pasado, algún testigo. Además, Congreso siempre fue, no tanto como hoy, obviamente. No, por supuesto. Ahí lo muestran con el dron, pero... Una avenida de doble mano. Puede dar fe Lola, que está ahí. Pero es impresionante cómo... Acá hubo justicia divina. Acá hubo justicia divina porque finalmente Bernabella, Javier, la hermana de Diego también, van a saber qué pasó con este chico que salió de su casa el 26 de julio de 1984 y no volvió. Y también, quizás del cielo, Tito, el papá, esté mirando esto y haya tenido una respuesta. Qué tremendo lo del padre, y murió tan joven también.